Saludos. Titulamos este vídeo Tartaria Matflot, pruebas, reflexiones 1, artefactos testimoniales número 54. Vamos a desarrollar este vídeo en tres partes o tres puntos. Punto número 1, que es preciso ser prudentes al interpretar pues las posibles pruebas de esta inundación de barro posiblemente ocurrida de modo cíclico. Es preciso ser prudentes porque la oscuridad pues pone, dijésemos así, pone trampas para que los buscadores de la verdad caigan en ellas, que nosotros vamos a referir de un modo breve. Serían las tretas de la oscuridad. Punto número 2, que titulamos Sospecha de autenticidad para el discernimiento personal. Es decir, una serie de hechos que nos hacen a nosotros sospechar que existe una verdad y que existe una autenticidad precisamente en este diluvio o inundación de barro. Y también en ese mismo punto, como nosotros hemos visto que en muchos comentarios pues las personas suelen decir que, por ejemplo, estas pruebas de ventanas y puertas, dijésemos así, cortadas precisamente debido a esa posible elevación del terreno, nos dicen que eso es fácil de interpretar, que son sótanos, que son simplemente sótanos de siempre. Pues eso nosotros vamos a seguir presentando imágenes y cuestionando precisamente esa fácil interpretación. Y punto número 3 que vamos a desarrollar de un modo breve y muy parcial es la extensión de esta inundación de barro, sobre todo referida al 1800, a mediados de 1850. Es decir, que no fue solamente, por ejemplo, en Rusia, que ya hemos tratado en vídeos anteriores, sino que según todos los indicios, fue a nivel general, a nivel mundial. Y eso es lo que nosotros vamos a ir desarrollando, que aquí tienen el título de este vídeo, de este tema sorprendente. Entonces, nosotros vamos a ver en primer lugar, en relación con estas posibles tretas, recomendamos este vídeo que están viendo aquí, poniendo en YouTube este vídeo, porque vamos a analizar precisamente estas tretas de la oscuridad con motivo de este vídeo. Este vídeo, según nuestra opinión, tiene partes verdaderas, y pensamos que incluso lo hace de buena fe, pero nosotros vamos a presentar precisamente pues estas posibles trampas que sabemos nosotros, según nuestra experiencia, que pone la oscuridad para dar un ocultamiento de todos estos hechos. Entonces, en ese vídeo que acabamos de ver y que recomendamos que lo busquen para ver estas imágenes con mayor definición, pues se presenta uno de los puntos que presenta, que es el que nos interesa a nosotros destacar, el autor de este vídeo, es precisamente una serie de un blog de dibujos o pinturas o fotos retocadas, porque esta es toda la sensación que él cree, y nosotros también pensamos que muchas de estos gráficos o de estos dibujos o de estas imágenes, pues son fotos, pero que son fotos también, dijéramos así, embellecidas, como las postales antiguas, que era una foto, pero se solía embellecer con colores. Entonces él analiza, porque está buscando aquí en este blog antiguo y en estas imágenes, pues precisamente pues ver la confirmación de este mundo anterior de la antigua Tartaria. Entonces aquí una de esas imágenes, pues vemos a una tipología que parece un tipo de sacerdote de la antigua iglesia ortodoxa rusa, pero que pertenecería precisamente pues a la antigua Tartaria, que nos está mostrando aquí el disco de Festo, el famoso disco de Faistos o de Festo, que lo tiene aquí mostrándolo. Y
Ese disco pues fue encontrado, fue descubierto en 1908 en la isla de Creta. Pertenecería seguramente a una civilización que es calificada como neolítica minoica. Y aquí lo tienen precisamente a la derecha, que están los museos. En los museos hay muchas fotos, pueden encontrarlo. Entonces, precisamente, esto puede ser evidentemente una treta para los buscadores de la verdad, porque esta imagen, todo buscador de la verdad, pues entonces en esta imagen, que considera que pertenece a la antigua Tartaria, pues nos dice, y él mismo lo razona, pues precisamente pues esta imagen sería posterior a 1908, que es cuando se descubrió este disco de Festo, o de Phaistos, y pues nos pone en la pista de un verdadero conocimiento, porque eso lo sabemos nosotros. Por tanto, esta imagen y todo lo que representa como este tipo de construcciones que serían de la antigua Tartaria, considera él, pues sería verdadero. Y entonces, así también en ese mismo blog pues se encuentra esta otra imagen sorprendente, porque todo esto sería el ruso, o idioma más antiguo de esa antigua también Tartaria, en que están viendo como si después de un panorama de una cierta devastación, parece ser, aquí pues vemos a los elefantes, a dos elefantes pasando por uno de los arcos típicos que han continuado precisamente en la actualidad de esa antigua Tartaria, con esos rostros gigantescos, con este tipo de pirámide que captaría éter, pero también un carro pues precisamente pues sosteniendo a lo que se le han denominado platillos volantes, que precisamente están como petrificados, además de esta otra esfera de piedra, que entonces los buscadores de la verdad pues saben que este tipo de platillo petrificado pues se ha encontrado en otros muchos lugares. Por tanto, para el buscador de la verdad que vea estas imágenes, pues dirá, bueno, pues esto nos puede representar una antigua Tartaria después de uno de estos diluvios, porque estos son imágenes que son un poco sorprendentes, porque por una parte se está viendo el suelo que está incluso sin asfaltar, después vehículos que son primitivos como los elefantes, pero al mismo tiempo llevando estos restos que nosotros conocemos muy bien, que los estudiamos y que son platillos volantes, que podemos decir petrificados, y con estas construcciones. Entonces esto le estaría dando autenticidad precisamente a estas imágenes, y aquí vemos uno de esos platillos volantes que precisamente un investigador actual pues ha encontrado que son hechos en piedra o petrificados. Y entonces, siguiendo con esas imágenes, pues también vemos estas otras imágenes en ese mismo blog, que aquí precisamente pues estamos viendo pues todo lo que sabemos por otras muchas cientos de imágenes del dispositivo, el dispositivo tipo cables de rejilla que captarían el éter, postes, que ya lo hemos visto en otras muchas cientos de imágenes de esa antigua Rusia Tartaria. Vemos esta imagen, pero vemos también, él lo mismo lo va calificando, y él cree que esto es una foto retocada. Se está viendo aquí de un modo sorprendente lo que son los antiguos vimanas, que están en las descritos, incluso dibujados y detallados en las antiguas escrituras de la India. Y entonces estamos viendo aquí una serie de personas, incluso se está viendo aquí la sombra de este vimana, podemos decir aquí, de los cuales hay tres, y él mismo nos dice, pues es muy sorprendente, estas personas están tranquilas. Es decir, eso sería una cosa habitual en esa antigua Tartaria, precisamente los vimanas allí actuando precisamente con la energía del éter. Y entonces, nosotros, pues viendo precisamente pues esas imágenes, pues traemos aquí las que están tomadas en textos de la antigua India, la representación del vimana, y aquí vemos una de esas representaciones de ese vimana. Pero entonces nosotros pues vemos que comparamos esa imagen que está aquí precisamente con la que está en esta fotografía o en ese blog, blog de dibujo, y aquí porque no se ve muy bien, porque está dando el reflejo, pero es exactamente la misma imagen, todo exactamente igual, incluso en la misma posición de los grabados que ya eran dijésemos así, pues están precisamente pues realizados pues en esta época o incluso en época anterior, pero es un antiguo grabado. Entonces nos está diciendo a nosotros que precisamente esas imágenes, cuando se le dé una cierta notoriedad de esa antigua Tartaria, pues tendrán cogida precisamente la falsedad, porque entonces dirían, pues miren, no ven que es falso, no ven que es exactamente el mismo que está
aquí reflejado, y entonces nosotros vamos y los vamos viendo y vemos que en realidad pues este es igual que el mismo que ese y el mismo el otro, exactamente en la misma postura, solamente que está reducido, es decir, es un copia y pega aquí en esta representación de ese blog. Y entonces de esta manera esto es una treta de la oscuridad frecuente que cuando le parezca pues lo desacredita y dirá, ¿veis lo crédulos que sois? Esto es un montaje, es claramente un montaje que os han vendido, luego esto es falso y luego toda la antigua Tartaria es falsa y luego estos postes pues también son falsos y todo es falso. Y así de esa manera pues se desarticula, esto es una treta de la oscuridad, todo este conocimiento y todos estos indicios, y la persona en cierto modo ingenua o simple pues dice es verdad, todo esto son locuras de unos cuantos conspiranoicos. Esta es una treta muy inteligente, esa es la astucia, ¿no? Esta oscuridad pues desde siempre está haciendo este tipo de tretas. Esto es semejante, por ejemplo, pues a las imágenes de los gigantes, que sabemos por otros muchos indicios y muchas pruebas incluso reales, que eso sí existió, pero ellos hacen montajes artificiales de gigantes y mediante esa treta, pues la persona simple, cuando le descubren que es un montaje, pues dicen todo es montaje, no existieron por tanto los gigantes. Entonces, nosotros pues tenemos que hacer constar que tenemos que ser prudentes con las imágenes, porque cuelan muchas imágenes precisamente falsas como esta que estamos viendo aquí, y entonces desacreditan el vídeo anterior que hemos recomendado, cuando nosotros sabemos que en el vídeo anterior pues tiene muchas partes de verdad, pero este trocito de este blog pues precisamente es la trampa creada por esta oscuridad, que es totalmente maquiavélica. Entonces aquí nosotros vamos a seguir en el segundo punto diciendo que precisamente qué es lo que nos hace nosotros sospechar la autenticidad, porque nosotros tenemos que decir que la verdad total, nosotros no decimos nunca que poseamos la verdad total, sino indicios o sospechas o porcentajes de verdad. Porque la verdad total es muy difícil, pero tampoco de que sea difícil tenerla en la totalidad, tampoco no podemos decir que nuestro discernimiento no sirve. Por supuesto que sí sirve, y sirve en gran medida. Y entonces nosotros vamos a dar estos indicios de autenticidad, que serían, por ejemplo, cuando no es una imagen sola, sino que es una abundancia de imágenes. Por ejemplo, lo que hemos visto, el poste que hemos visto en la imagen anterior de energía etérica, no es uno solo. Ese que han colocado ahí seguramente sí, lo han colocado ahí expresamente para desacreditarlo. Pero cuando están viendo tantas imágenes de esa Rusia antigua a esa revolución de ese McFlot de 1850 aproximadamente, pues entonces eso te da una sospecha de autenticidad, que vas por el buen camino. También otra sospecha de autenticidad es la comprobabilidad, esta palabra la hemos puesto entrecomillada, comprobabilidad, es decir, que se pueda comprobar hoy día. Por ejemplo, esa postal no se puede comprobar hoy día, pero esto que estamos viendo aquí, esta imagen que hemos puesto en el vídeo anterior, un vídeo anterior a esta serie, pues esta sí es comprobable. Cualquier persona podéis ir al Kremlin y ver precisamente estas imágenes. Otro indicio de autenticidad para nosotros es que los vídeos nos dan mucha mayor autenticidad que las fotos o los dibujos, porque las fotos o los dibujos pues pueden ser trucados. En cambio, los vídeos es muy difícil hacer un vídeo precisamente con trucaje. O sea, se gasta, es muy grande el gasto, y sobre todo cuando tú ves que son vídeos de personas que no lo cortan, sino que simplemente que tú ves que es una cámara normal, incluso un móvil que lo va grabando. Para nosotros eso es un indicio de autenticidad. Y otro indicio de autenticidad también es en el encaje en el puzzle de comprensión de cada cual. Por ejemplo, nosotros en nuestro puzzle, que nosotros sabemos que el éter es el fundamental y es el que da lugar que crea la fuerza que se le atribuye a la gravedad, etcétera, etcétera, y que precisamente está en la parte etérica, pues esto precisamente de estas tipo de antenas inalámbricas pues encaja en nuestro puzzle. Pues para nosotros evidentemente eso es otro gran indicio de autenticidad. Y otro también indicio de autenticidad es cuando determinadas cuestiones como estas que nosotros vamos a plantear pues no te da la oficialidad ninguna explicación, sino simplemente mira para otro lado, te da el silencio, o peor aún, pues te ataca y lo niega, y te ataca de modo personal para desacreditarte.
Te ataca simplemente, en vez de tus argumentos o tus pruebas o las imágenes que estamos viendo aquí, pues te dicen eres un conspiranoico o eres un retrasado mental o no tienes idea o ve a la escuela. Y entonces, para nosotros eso también es un indicio de autenticidad cuando el ataque es muy furibundo. Cuando el ataque es muy furibundo es precisamente porque saben que estás tocando la llaga, saben que están tocando la verdad, esta oscuridad, y por eso ataca de esa manera. Entonces nosotros volvemos a recordar precisamente porque nos dicen, son sótanos normales. Entonces, nosotros sometemos al discernimiento. ¿Ustedes creen que precisamente un sótano normal, esta iglesia que es comprobable, esto se puede comprobar hoy día, puede uno ir allí y verlo y visitarlo, que precisamente esté a 1 metro y medio o 2 metros queremos nosotros, precisamente la mayoría de todo su perímetro separado del nivel normal y hundida un piso? ¿Ustedes creen que esto es un sótano? Pues te dicen, eso es un sótano. ¿Qué tipo de sótano puede ser ese? Entonces estamos viendo aquí la imagen, precisamente, vean que ahora se entra por otra parte superior, por un habitáculo que parecería tipo ventana, pero aquí debajo realmente es donde están las auténticas puertas. Y fíjense todo el perímetro que está separado, qué tipo de construcción, qué tipo de sótano hace una persona o qué tipo de arquitecto hace un sótano de esta forma. Es casi para sonreír. Mírenlo aquí, esto lo vimos en el vídeo anterior, cómo están separados, se han puesto unas pantallas para que entre luz, y toda esta parte, fíjense qué tipo de construcción pueden hacer un sótano a unos 2 metros de separación. Calculamos nosotros, sí, viendo las imágenes, está todo el nivel mucho más elevado, y tú hundes ese edificio y dices que toda la parte interior es sótano, y tienes tú que poner aquí, precisamente para entrar por la parte inferior, que se entraría, pues precisamente a esa profundidad que tienes que poner, incluso para que entre luz, precisamente esa plataforma, como estamos viendo aquí, seguimos viendo esa forma, pues te dicen, estos son sótanos, mírenlo, porque ocupa casi todo gran cantidad de todo el perímetro. Y que me digan a mí que toda esta parte es sótano, bueno, pues si fuese sótano, ¿qué necesidad de poner precisamente esta separación, esa construcción tan costosísima, poniendo a 2 metros todo el nivel normal? O sea, para nosotros esto no tiene lógica, y pensamos que para cualquier persona que vea las cosas con sinceridad mental. En cambio, si te cierras en tu idea, pues no ves lo que tienes delante y te dices que los demás pues están mal de la cabeza. Entonces este es otro tipo sótano que nos dicen que es normal. Fíjense qué majestuoso, porque lo anterior que hemos visto es comprobable y cualquier persona puede verlo allí en Moscú, en el Kremlin. Las imágenes anteriores que acabamos de ver, pero estas es en otra ciudad, en San Petersburgo, que también está, y esto es un vídeo, y la anterior también es un vídeo de investigador actual. Por eso para nosotros nos da mucha más verosimilitud, que no son fotos, sino es un vídeo sin cortes, igual que este, es un vídeo por San Petersburgo, del canal que ya en otro vídeo anterior hemos denominado. Pues fíjense qué construcciones, pues que serían de esa antigua Tartaria, de esa edad anterior a esa posible elevación del terreno. Fíjense, vamos a fijarnos en detalles. Vemos que este es el edificio que tiene 3 cuerpos, un cuerpo central de tres habitáculos o ventanas, y después 2 laterales de 2 ventanas. Este otro que está más a la derecha, pues este ya es otro edificio, claramente, otro edificio que está contiguo, porque ya las ventanas y todas las ventanas ya son distintas. Esta, en cambio, tiene una unidad de 3 partes, entonces en la cual dirían cualquier persona normal, con sentido común, que me digan a mí que esta toda parte que está abajo es un sótano, porque precisamente nadie se le ocurriría precisamente a un edificio de estas envergaduras pues hacer una entrada principal pues soterrada y semi escondida. Eso no tiene la mínima lógica. Entonces fíjense aquí precisamente que en la parte suya derecha, el ala derecha, son 2 alas, derecha e izquierda, son exactamente iguales. Han puesto precisamente una puerta, han convertido lo que aquí se está viendo en la parte de la derecha, que son ventanas que están soterradas, pues esta ventana pues la han aumentado y han hecho una obra precisamente para poder entrar de un modo fácil por aquí. Pero la entrada principal evidentemente sería esta, porque están viendo la balconada con símbolos de la antigua Tartaria, claramente delimitando que esta es la parte central y esta sería la puerta central, y esto es un vídeo. Entonces, ¿qué tipo de arquitecto pues te hace una puerta central que tienes que ir bajando hacia abajo a ras de suelo? ¿Qué tipo? Fíjense que está evidentemente, pues esta es la parte central, esta sería la entrada.
¿Cómo, en qué cabeza cabe decir, bueno, pues esto en realidad es un sótano? Pues no es un sótano, es la entrada principal. Incluso han hecho para que tenga una cierta efectividad, aunque por aquí han abierto esta otra puerta, que sea más fácilmente y no tengas tú que descender mediante escaleras, pero la han acondicionado para que también se pueda entrar por ahí. Y ahora mírenla desde otro punto de vista, aquí la están viendo, vas por la calle y te encuentras aquí un saliente y tienes una escalera empinada aquí, que ir para abajo, semienterrado, totalmente la entrada principal. Y entonces que me digan a mí que esto es un sótano, que me lo digan a mí, pues por supuesto te lo dicen, te dicen que es un sótano, te dicen que eso es un sótano, y que me digan a mí también que esto también es un sótano. En el mismo seguimos en San Petersburgo, que lo hemos visto en el vídeo anterior. Este sería uno de los museos más importantes del mundo en activo, totalmente, el Politécnico de San Petersburgo. El Politécnico de San Petersburgo, y aquí lo tienen a la derecha como es en realidad, pero ahora precisamente que sabemos, y ya entonces ahora entendemos mejor esta arquitectura, porque precisamente vemos que este tramo superior pues tiene mucha más altura que la parte de la entrada, como estamos viendo. Ahora ha habido unas obras que están aquí a la izquierda y entonces te han descubierto realmente lo que hay por la parte inferior. Y entonces estás viendo aquí, porque por la parte inferior, lamentamos que no se vea muy bien en este vídeo, precisamente pues esta longitud equivalente a la parte superior, que eso es totalmente coherente con una entrada principal que están viendo aquí, mientras que ha sido cortada, como ya hemos visto en el vídeo anterior, ha sido cortada por esta parte, y ahora en un futuro suponemos que volverán a hacer lo mismo, taparán, cuando han hecho ya las reformas y las obras, precisamente para favorecer que las humedades, etcétera, pues hayan puesto aislamiento, etcétera, pues volverán otra vez a taparlo, y volveremos otra vez a tener esta imagen que vemos aquí. Pero precisamente existe un dicho que dice, la verdad está emergiendo del barro y del fondo de la tierra. Pues mírenla, aquí está la verdad emergiendo. Y que me digan a mí que precisamente pues estos son sótanos. ¿Qué tipo de sótano en la entrada principal? Y aquí lo ven un poco mejor, en mayor tamaño, como estamos viendo, que desde la parte verde es la que está descubierta, y a toda esta otra parte que están viendo pues es la parte que estaba enterrada y que volverán seguramente a enterrarla, porque precisamente es tan extenso este museo que sería una obra muy grande la que tuvieran que hacer para precisamente ponerlo, quitándole todo el entorno, como en la antigüedad, antes de ese diluvio que aumentaría este nivel, pues estuviese precisamente como se ve aquí al descubierto. Así esta imagen sí es más expresiva, es más esbelto, es lo normal. Un edificio de esta belleza y de esa envergadura, ¿cómo hacer esta parte aquí tan ridícula en comparación con toda la otra parte superior? Así precisamente se ve armónico, pero ha sido enterrado, y para nosotros estos son indicios de autenticidad. Pero nos dicen que todo eso anterior eran sótanos, nos lo dicen, y se quedan tan tranquilos, quizás porque planteárselo más a fondo supondría un gran esfuerzo. Nosotros comprendemos también esa actitud, simplemente. Lo que pasa es que nosotros tenemos que exponer nuestras sospechas evidentemente de autenticidad. Entonces, como ahora vamos a ver, hemos visto lo que califican como sótanos, queriendo expresar que nosotros es una calificación errónea según nuestra opinión. Y ahora en el punto 13 lo que estamos desarrollando pues es ver que no solamente en Rusia, como hemos visto anteriormente en Moscú y en San Petersburgo, sino que esto fue a nivel mundial. Entonces esta foto de 1973 de París, pues si es real que nosotros creemos que sí, porque no es solo una foto, sino hay muchas fotos de toda esa zona, como algunas hemos visto en vídeos anteriores, pues esto sería precisamente demostrando que se extendió por Europa, como estamos viendo, y vamos a ver también por Europa, por América y por Australia. Entonces esto sería en Europa. Entonces aquí en este Matplotlib nosotros vemos que aquí pues es es tanta la profundidad que nosotros esta parte incluso lo atribuimos no solamente al último inundación de barro de 1850 aproximadamente, sino de anteriores, porque vemos que es mucho, y es normal que se vaya construyendo precisamente
en esos lugares porque son lugares también especiales. Todas estas construcciones no están hechas en cualquier lugar, son líneas de fuerza que podemos decir que una oscuridad las conoce muy bien y sigue construyendo de la misma forma. Por eso encontramos precisamente este tipo de imágenes cuando existen obras como estamos viendo aquí. Y también me dirán, podrán decirme, estos son simplemente sótanos. Pues muy bien, que sigan en ese pensamiento. Entonces hemos visto ya en Europa, no solamente en Rusia, sino ahora damos un salto a América, porque para nosotros ya hay grupos, sobre todo en lengua inglesa, y grupos en Facebook y en otras plataformas que están ya compartiendo personas individuales y investigaciones de estos edificios antiguos. Y aquí, por ejemplo, en Facebook, por ejemplo, encontramos que nos parece, y ponemos esto porque le damos verosimilitud, porque es comprobable, esto cualquier persona que esté en Boston puede comprobarlo. Este trabajo excelente de Sheila Noel, que fue realizado cuando ella tuvo que ir a un hospital en Boston, porque ella te lo cuenta aquí, tuvo neumonía, y entonces viendo esta, como ya estaba con la pista de esta Tartaria y de este Mad Flood, pues empezó, este es un edificio antiguo, como vamos a ir viendo, y entonces ella empezó a echar fotos que nosotros, esto es comprobable, por eso nosotros damos verosimilitud, cualquier persona, otra cosa es que lo interprete de otra manera. Esto sería en Boston, el dispensario de Boston, que ya empiezan aquí, su antigüedad, 1796, un grupo de los bostonianos, etcétera. Ha hecho un gran trabajo esta persona investigadora. Vemos aquí precisamente la fachada principal y ya aquí empieza a llamarnos la atención precisamente lo que algunos consideran como sótanos. Esta es la portada y entonces ella va fotografiando. Entonces en esta portada también vemos aquí el año 1796 y otro número que sería el 1883. Y va echando fotos, y entonces ve precisamente por las calles laterales, vea que estos son fotos actuales y que son comprobables. Ya empezamos a ver precisamente lo que se consideran por la mayoría pues sótanos, y nosotros decimos estos sótanos son muy extraños. Estos sótanos nosotros los interpretamos como que eran ventanas a medio cubrir. Y entonces vemos que por la otra parte también de la fachada, precisamente ese tipo de ventanas que no son como las de sótanos que terminan precisamente a ras un poquito más arriba para que precisamente no entre suciedad. Ellos han colocado aquí para proteger algo precisamente de esa entrada de suciedad u objetos. En esa parte inferior pues han puesto esta valla y esto es actualidad ahora mismo. Han colocado precisamente esa valla y esa jardinería, pero viendo y atravesándola vemos que incluso así pues se va acumulando precisamente, y aquí se ve que han tenido que poner un añadido, ven que es un añadido posterior precisamente para elevar un poquito más este nivel y que no te vaya entrando toda la suciedad. Es decir, según toda nuestra opinión, esto no era un sótano, esto eran ventanas que han quedado sepultadas y han tenido que hacer esos arreglos. Esa es nuestra opinión. Entonces vean aquí en esa misma imagen, pues vean precisamente que incluso se ven otros restos, se está viendo de cómo poner, este es el suelo, cómo poner a la altura del suelo este tipo de estructuras. Pues para nosotros es que eran ventanas simplemente, y aquí en ese mismo edificio, fíjense, una puerta normal, y qué tipo de puerta o de ventana a ras del suelo está aquí. Eso no tiene ningún sentido. Esto que es el ladrillo rojo aquí es el mismo, pero lo han pintado de blanco, pero es el mismo ladrillo. Y estamos viendo allá en otra parte de la fachada, esta parte de la izquierda es la calle, están viendo aquí que es la calle, y fíjense la ventana, la altura tan poca que tiene la ventana, pero fíjense sobre todo en esta otra parte que sería otra ventana, y ahí está la huella que habrán puesto un tipo de cimentación para ocultarla, pero se está viendo el resto, como estamos viendo aquí claramente. Ha hecho un gran trabajo fotográfico pues esta persona, como se está viendo que eso realmente, pues qué sentido tiene. Pueden decir, pero es un sótano, pero entonces un sótano sellado, o sea, es que no tiene ningún sentido. El único sentido es el que nosotros le creemos, que es que este edificio pues se ha subido su nivel y ha quedado enterrado un piso. Esa es nuestra única explicación. Y entonces también vemos aquí de modo curioso cómo una parte suya que hace esquina, pues modernamente, pues con un ladrillo parecido al siguiente, pues han reconstruido toda esta otra parte ya adaptándola y poniendo la puerta normal, que sería el ajuste principal al haber sido hundido este otro
este otro edificio. Para nosotros esto es un copia y pega precisamente ante este tipo de, dijéramos así, de arquitectura que no tiene sentido, pues poder modernamente poner ya algo que tenga un cierto más sentido aparente. Esa es toda nuestra opinión y está ahí para que la persona lo busque. Entonces esto es con relación a América, para que vean que no fue solo en América, y esto es una pequeña muestra. Y ahora damos un salto precisamente a una isla, a Australia, que está en la otra parte, en las antípodas podemos decir, y ver que hasta ahí llegó, porque aquí pueden pausar y pueden leer toda la Wikipedia, que esta información te la está dando la oficial, y sobre todo a nosotros lo que nos interesa es saber que Melbourne fue fundada por los colonos libres, nos dicen, en 1835. Es decir, en 1835 todavía, según esta última cronología de estos investigadores, todavía no había acontecido este último mad flood. Y por eso, precisamente, pues este es un vídeo directo de personas que están allí investigándolo, y este es un vídeo sin cortarlo, que te lo van ofreciendo, por eso nos ofrece a nosotros más garantías de autenticidad, porque es un vídeo que no corta ninguna imagen, no es una foto, es un vídeo, nosotros hemos recortado lo que nos interesa. Entonces estamos viendo aquí como estos edificios que serían de esa época, igual que estamos viendo en todos los anteriores, serían edificios extraordinarios, como están viendo aquí en piedra, de esa antigua Tartaria, como han tenido, como está también soterrado, y han colocado precisamente este tipo de barandita, precisamente para separar y que esta parte esté preservada. Eso es lo que ya nosotros interpretamos, porque construir todo este tipo de ventanas, que incluso, como vamos a ver, están más profundas, como este es el mismo edificio, porque precisamente fíjense que esta es la calle y las ventanas no son ventanas de sótano. Si tú haces ventanas de sótano, pues la colocas aquí al nivel, incluso un poco más alto, un saliente, precisamente para que no te entre la suciedad, ni el polvo, ni nada diariamente. Pero fíjense que debajo es como continúa precisamente la ventana. Entonces, para nosotros es muy claro que lo que ha pasado es que ha subido ese nivel. Entonces, por decir nosotros, sótanos con ventanas prolongadas hacia abajo, ¿qué sentido puede tener? Ninguno. Fíjense que incluso, que estos son imágenes de hoy día, que cualquier persona puede ir por allí también y grabarlas en Melbourne, o que viva allí precisamente y comprobarlas. Fíjense cómo se acumula la suciedad precisamente en esta que sería una ventana, seguramente una ventana o una puerta. Fíjense cómo han puesto precisamente la baranda para protegerlo, pero aún así hoy día pues es un engorro. Han tenido que realmente pues terminar cerrándolo como esta otra puerta de ese edificio, aunque evidentemente por la parte principal han hecho una obra importante poniendo una gran entrada, pero estas otras entradas pues han tenido que incluso que inutilizarlas, porque están viendo que han tenido que poner aquí una reja, incluso se ve con una cadena de un modo muy pobre que no pega aquí, y han tenido que realmente dejarla sin uso. Y entonces fíjense cómo ahora van a ver cómo se va una pequeña escalera, esta es la calle, y una pequeña escalera para poder entrar allí, como estamos viendo. Aquí lo vemos mejor, ven los escalones en muy poco espacio, para no quitárselo de la calle, de la acera de la calle, pues han construido esta escalera para entrar aquí, pero nosotros consideramos que en caso de emergencia. Entonces se ve claramente que esto es una construcción posterior, se está viendo que es una construcción posterior puesta en esa parte para tener acceso. Díganme a mí si esto tiene sentido en este super edificio de Melbourne, y igual que otros muchísimos, pero nosotros por eso simplemente sometemos esto a la reflexión. Entonces nosotros ya terminamos aquí, porque este es un tema amplio, diciendo que hemos visto en Moscú, en San Petersburgo, en París, en Boston, en Melbourne, pues hemos visto como los mismos patrones de Tartaria Mad Flood, los hemos visto, y entonces pensamos que esto nos debiera hacer reflexionar y cuestionar. Es muy fácil simplemente decir, bueno, pues esto es una idea absurda y no tiene ningún sentido. Pues muy bien, nosotros respetamos todas las actitudes personales, por supuesto. Y nosotros recomendamos precisamente, como existe en lengua española, en lengua castellana, en hispano existe muy poco porque la mayoría es en inglés o en ruso, sobre todo de este tema, pues recomendamos estos vídeos, estos dos canales y estos dos vídeos. Aquí en el canal
Resistance Nostra TV, pues hay un vídeo que del canal de Mondo Incógnito, que es un investigador que también nosotros consideramos relevante, que simplemente se atiene a los hechos. Pues aquí en este vídeo, poniendo este título, Construcciones y tecnología oculta a la humanidad, pues pueden obtener un resumen que hace Mondo Incógnito de esta antigua Tartaria y de este Mad Flood. Y muchos más vídeos se encuentran en castellano, en hispano, precisamente en este excelente canal de Libertalia. Uno de ellos, de los últimos, pueden poner el título 1812, Verdadera Tierra, Historia Oculta, Tartaria Mad Flood, parte 1. Nosotros terminamos aquí en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.